El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. Afuera, los pájaros reanudaron su canto, como si todo el valle hubiera contenido el aliento, esperando ese instante para volver a respirar. Pero dentro de la casa pequeña, todos sabían la verdad. La paz sería efímera. El secreto, ahora expuesto, correría como fuego entre los viñedos. Y pronto llegaría a oídos de aquellos que harían de la verdad una nueva arma. Mercedes levantó la mirada. Tenía el rostro cansado, pero sereno. Había pagado el precio del silencio, y ahora debía pagar el de la verdad. A su lado, Bárbara acariciaba su vientre, con ternura y con miedo. Sabía que su lucha apenas comenzaba. Mi hijo no llevará el peso de mi vergüenza, pensó, mientras Adriana e Irene se acercaban para abrazarla. 3 mujeres unidas por la sangre y por la culpa. En el palacio, José Luis se encerró en su despacho. El ruido del mundo afuera no podía silenciar la culpa que lo devoraba por dentro. Comprendía, al fin, que el poder y la moral eran solo máscaras. Máscaras que escondían las mismas debilidades que lo habían perseguido toda su vida. Y mientras tanto, el marqués tramaba su revancha. El valle no olvidará este escándalo, murmuró, mientras sellaba nuevas cartas con el escudo de su familia. Su venganza apenas comenzaba. Cuando la noche cayó sobre el valle, la casa pequeña volvió al silencio. Pero era un silencio distinto, cargado de esperanza. Mercedes rezó por fortaleza. Adriana encendió una vela por su hermana. E Irene, junto a la ventana, observó el horizonte, buscando respuestas en la oscuridad. Allá afuera, la tierra respiraba, guardando, en su vientre fértil, la promesa de una nueva vida. Entre la culpa y la esperanza, Valle Salvaje volvía a latir. Y todos sabían que lo más peligroso no era el pecado, era el amor que se niega a morir. La noticia del compromiso entre Irene y Leonardo cayó sobre Bárbara como un golpe mortal. Aquella noche, mientras el palacio se llenaba de música y copas alzadas, ella permanecía inmóvil, con la mirada perdida entre las luces del salón. Cada felicitación, cada sonrisa fingida, era una espina que se hundía más hondo en su corazón. Su respiración se volvió errática. Las risas se apagaron a lo lejos. Y entonces, sin decir palabra, se levantó. Salió del salón sin que nadie lo notara. La luna, alta y fría, iluminaba el sendero hacia el bosque. Bárbara caminaba sin rumbo, descalza, sin abrigo. Arrastraba su dolor como una condena. En su mente, una sola idea giraba una y otra vez. Leonardo me ha olvidado. El viento golpeaba su rostro. Entre los árboles, el eco de su llanto se confundía con el murmullo de las hojas. Y allí, en medio de la noche, la tristeza y el miedo se mezclaron en su pecho. Pero también, una sensación extraña. Una especie de alivio. Por fin, podía llorar sin testigos. Las palabras del marqués Hernando aún resonaban en su mente. Leonardo se casará con quien yo elija, no con una bastarda sin nombre. Cada sílaba era una herida. Cada eco, un empujón más lejos del palacio, más cerca del abismo. El amanecer tiñó el cielo de gris. Y cuando la primera luz rozó el valle, el cuerpo de Bárbara ya no resistía. Tropezó. Cayó junto a un arroyo. El agua helada le rozó los dedos. Y el frío comenzó a reclamarla. Su mente se llenó de imágenes confusas. La sonrisa de Leonardo. Las caricias robadas entre los muros del invernadero. La voz de Mercedes, advirtiendo, ese amor traerá desgracia. Y entonces, un pensamiento fugaz, ardiente, la atravesó. Una certeza que cambió el sentido de todo. Ya no estoy sola, dentro de mí. Horas más tarde, los campesinos vieron polvo en el horizonte. Martín y Francisco cabalgaban a toda prisa, siguiendo huellas entre la maleza. Cuando la encontraron, Bárbara apenas respiraba. Martín se arrodilló, la tomó entre sus brazos. Su piel estaba fría, pero su pulso, débil, sí, aunque insistente, hablaba de vida. Tranquila, Bárbara, ya estás a salvo, murmuró él, aunque sabía que ella no podía oírlo. La estrechó contra su pecho. Y en silencio, prometió: no te dejaré morir. De regreso al valle, el silencio era absoluto. Solo el galope de los caballos marcaba el tiempo. Francisco miró el rostro de la muchacha y comprendió algo que no se atrevió a decir. Aquel no era un simple desmayo. Era el eco de un dolor más profundo.
un secreto que aún respiraba dentro de ella, y que, tarde o temprano, cambiaría el destino de todos. En la casa pequeña, Mercedes esperaba. A su lado, Adriana no podía disimular la ansiedad. Cuando vio a Martín entrar con la joven en brazos, el alma de Mercedes se detuvo. «Por el amor de Dios, tráiganla adentro», ordenó. Colocaron el cuerpo de Bárbara sobre la cama. Su respiración era débil. Su piel, de un blanco casi transparente. Adriana le tomó la mano, temblando. «No nos dejes, hermana», susurró entre sollozos. En medio del caos, Mercedes vio lo que los demás no. Una palidez diferente. Un temblor leve, apenas perceptible, en el vientre de la joven. Y en ese instante, lo comprendió. Bárbara no solo estaba herida en el alma. También llevaba dentro una vida. Una vida frágil, diminuta, que el valle aún no estaba preparado para aceptar. El amanecer trajo consigo el caos. La casa pequeña se convirtió en un torbellino de voces, paños húmedos y rezos desesperados. Mercedes daba órdenes con una calma casi sagrada. Una serenidad nacida del dolor y de la fe. «Odriono, más agua, rápido. Peppa, prepara una infusión de tila. Francisco, ve por el galeno, ahora». Bárbara seguía inconsciente. Su rostro, pálido, parecía de porcelana. Los mechones húmedos de su cabello se pegaban a la frente, como si el mismo dolor la hubiera empapado. Adriana estaba arrodillada junto a la cama. Sostenía su mano con fuerza, murmurando entre lágrimas. «No me dejes, hermana. No ahora, no así». Martín permanecía al otro lado, inmóvil. Su camisa, manchada de barro y sudor, era prueba de la noche que había vivido. Observaba a Bárbara con una mezcla de respeto y devoción muda. Peppa lo miró y notó el temblor en sus manos. «Muchacho, ve a lavarte», le dijo suavemente. «Has hecho lo imposible por traerla viva». Pero él no se movió. «No puedo dejarla sola», susurró, sin apartar la vista de la muchacha. El sonido de pasos firmes rompió el silencio. El galeno había llegado. Su maletín de cuero golpeaba suavemente contra la pierna en cada paso. El rostro, serio, concentrado. Se acercó a la cama. Tomó el pulso. Observó los párpados. El pecho que apenas se movía al respirar. Luego, guardó silencio. Un silencio tan largo que todos contuvieron el aire. «¿Cómo la encontró?», preguntó al fin, sin levantar la mirada. Martín respondió con voz baja. «En el bosque, cerca del arroyo. Estaba inconsciente. Pasó la noche entera allí». El médico asintió. «Eso explica la fiebre», murmuró. «Pero, hay algo más». Sus dedos se detuvieron sobre el vientre de Bárbara. Con cautela. Con una especie de respeto reverencial. Mercedes lo observaba de cerca. Su respiración se volvió tensa. Buscaba respuestas, pero temía encontrarlas. El galeno levantó la vista. Sus ojos, por un instante, mostraron sorpresa. Luego, incomodidad. «Necesita reposo absoluto», dijo finalmente, esquivando la mirada de Mercedes. «Y discreción». Adriana, confundida, insistió. «¿Qué le pasa, doctor?». «No puedo decir más sin estar seguro», respondió, cerrando el maletín con un clic seco. «Pero le ruego, señora Mercedes, que mantenga a esta muchacha alejada de cualquier emoción fuerte. Lo que ha vivido, podría haberla matado. Y aún puede hacerlo». Cuando el médico se marchó, Mercedes lo siguió hasta la puerta. Su voz, apenas un hilo. «Dígame la verdad, ¿qué ha visto?». El hombre respiró hondo. Miró a ambos lados del pasillo, y bajó la voz. «Solo diré esto. Hay signos que no mienten. Si no me equivoco, la joven espera un hijo». Mercedes sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Dios mío», susurró. El galeno habló aún más bajo. «Si la noticia se difunde, será su ruina. Nadie perdonará ese pecado, y menos en este valle». Mercedes asintió, sin atreverse a mirarlo. «No se preocupe, doctor. Nadie sabrá nada, ni siquiera sus hermanas». Regresó al cuarto con el rostro sereno. Pero por dentro, ardía de miedo. Adriana la miró con ojos llenos de preguntas. Mercedes forzó una sonrisa. «Está débil, pero se recuperará», dijo con voz firme. En ese momento, Irene entró.
Había llegado corriendo tras escuchar la noticia del accidente. Escuchó las palabras de su tía, pero algo en el tono la inquietó. Horas después, al pasar junto al cuarto, oyó a Mercedes hablando en voz baja con Peppa. «Que no se corra la voz», susurró Mercedes. «Si alguien pregunta, diremos que fue una fiebre». Irene se detuvo en seco al escuchar esas palabras. Un presentimiento helado le atravesó el pecho, como un cuchillo. Se acercó despacio, conteniendo el aliento. Abrió la puerta con cautela y miró hacia el interior. Bárbara dormía. Su respiración era irregular, pero tranquila. El rostro pálido, casi en paz. «¿Qué estás ocultando, tía?», pensó Irene, con el corazón desbocado. Sabía, sin entender cómo, que ese secreto sería el principio del fin para todos. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio espeso. Nadie en la casa pequeña se atrevía a mencionar el estado de Bárbara. Mercedes había dado una sola orden. «No se habla de esto». Y el silencio pesaba más que cualquier palabra. Irene no había dormido. Pasó la noche escuchando cada ruido, cada suspiro, cada paso en el pasillo. La duda la consumía. Si lo que oí es cierto, si mi tía miente, pensaba una y otra vez. Hasta que el miedo se transformó en decisión. Debía saber la verdad. Cruzó el pasillo lentamente. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Dentro, Adriana cuidaba a Bárbara con ternura infinita. Mercedes, de pie junto a la ventana, parecía una estatua de mármol. Los rayos del amanecer delineaban su perfil cansado. «Irene», dijo Adriana en voz baja, notando su presencia. «¿Cómo está?», preguntó Irene, apenas un susurro. Mercedes giró despacio. Sus ojos, cansados pero firmes, se clavaron en los de su sobrina. «Descansa. No necesita más preguntas, sino paz». Irene apretó los puños. «No puedo quedarme tranquila, tía. Escuché al médico. Algo no encaja». Mercedes sostuvo su mirada, fría y serena. «Hay cosas que es mejor no saber, Irene». «¿Y si ese silencio la mata?», replicó ella, con lágrimas contenidas. «No puedo soportar verla así, sin entender qué ocurre». Adriana se levantó de la silla, intentando apaciguar la tensión. «Irene, por favor, no es momento para discutir». Pero ya era tarde. El miedo y la rabia le daban voz. «La escuché, tía». Le dijo a Peppa que nadie debía saberlo. «¿Qué es lo que le pasa a Bárbara?». Mercedes respiró hondo. Su voz sonó cortante. «No es asunto tuyo». «Claro que lo es», exclamó Irene, temblando. «Es mi hermana». El intercambio fue tan intenso, que Bárbara se movió en la cama. Un gemido leve escapó de sus labios. Y en medio del silencio, murmuró un nombre. «Leonardo». El aire se detuvo. Las tres mujeres quedaron inmóviles. Irene sintió un vuelco en el pecho. «Él tiene que saberlo», dijo casi sin voz. Mercedes negó con firmeza. «No, Irene. Si Leonardo se entera, será su perdición y la de ella. Este valle no perdona los errores del amor». Pero Irene ya no la escuchaba. El fuego de la verdad había prendido en su interior. Y Mercedes, al verla salir del cuarto con los ojos ardiendo de determinación, comprendió lo que estaba por venir. El silencio estaba a punto de romperse.